tenemos aquí un row que le vamos a llamar filter bar. Ahora mismo es un auto layout. Ya lo convertiremos en un componente. Bien. Cadena de texto. Ahora voy a coger una cadena de texto que puede ser, por ejemplo, bueno, lo puedo tirar directamente de aquí. Con la misma fuente del chip, la voy a pegar. Vamos a tirar todo a la izquierda del auto layout y le voy a poner cadena de texto. Vamos a empezar con esto. ¿Qué más teníamos en nuestro wireframe? Botón de acción. Bien. Botón de acción. Puedo coger un botón, aunque va a ser un poco grande, pero no importa. Voy a coger un botón de acción. ¿Sí? Cojo una instancia y me la llevo a la barra de filtros. A nuestro filter bar. Están grandes, no pasa nada. Estos botones van a tener otros tamaños. Y, en principio, le voy a ocultar el icono derecho. El icono izquierdo lo voy a dejar tal cual y le voy a poner acción. Voy a seguir haciendo las cosas en español. Bien. Filtro. A ver, aquí yo podría ahora mismo coger el componente dropdown, que tenemos aquí un proto dropdown item. Vamos a cogerlo. Aunque a lo mejor no sea el final, será un dropdown. En realidad, este dropdown item es, como bien lo pone el nombre, el ítem que aparece en el desplegable. Los desplegables los vamos a usar en los filtros. Es probable, seguramente. Pero claro, deberíamos tener un botón o un elemento que nos permita abrir ese desplegable. Esto me hace pensar que esto lo voy a dejar tal cual y voy a usar ahora mismo también botones. Para no liarme voy a usar un botón secundario. Entonces, me hago una instancia. Y voy a pegar, si tengo 3. Uy, no. Ok, cojo los 3, voy a ocultar por el momento los iconos izquierdo. Le voy a poner ahora mismo filtro como label a cada uno de los 3. Y como icono derecho voy a poner un caret down, que seguramente tendremos. Bueno, no. ¿No tenemos un icono de caret down? Pues no tenemos. Entonces lo voy a coger de Material Design Icons Community. Down podría ser este. Vamos a ponerlo visual así en outline. Bien. Me lo quedo. Lo convierto en un componente, como siempre. El vector lo renombro como vector con la V minúscula. Dejo el scale. Perfecto. Y ahora, esto se llama menú down outline. Perfecto. La verdad es que el nombre es bastante descriptivo. Cojo los 3 botones y el instant swap, con el instant swap del right icon le voy a poner el icono que hemos cogido. Bien. La verdad es que el outline no se ve muy bien aquí. No pasa nada. Me lo quedo así. Bien. Quedaría la selección múltiple que ahora mismo la voy a mostrar como porque yo tengo una idea, como un icon button. Evidentemente este icon button no lo voy a poner un icon button. Bueno, esto lo deshice. Voy a coger, primary, no lo deshice. En lugar de coger el solid voy a coger el primary, que tiene este tamaño, no pasa nada, y hablemos de selección múltiple. ¿Tenemos algún tipo de check? Yo creo que sí.
tenemos un check. Lo que pasa es que me gustaría un check dentro de una celda. Entonces, vamos a coger, vamos a ver cómo se llamaba el check. Se llamaba así en Material. Y voy a buscar un check en Material que esté dentro de una celda. ¿Viene en plugin o no viene? Vamos a cargarlo otra vez. Creo que no lo había cargado correctamente. A ver, tengo checks. No me puedo creer que... no. Vale, tengo... El circular podría ser, pero me gustaría que sea el cuadrado. Este, perfecto. Este está perfecto. Y se llama Check Outline. Vale. Lo convierto en un componente. Cojo el vector como siempre, V minúscula, scale, lo dejo por aquí. Y ahora lo voy a meter en el icon button de nuestro search bar. A ver, felizmente, Julio dice, felizmente Figma no es como Word, que mueves algo y todo se descuadra. Bueno, todo depende, ¿no? Venga, el icono de selección múltiple, el icon button de selección múltiple, tendrá un icono de... Vale, esto está dentro de un autolayout que se llama buttons. Lo voy a deshacer y voy a dejar tal cual el botón. El icon button, mejor dicho. Ungroup. Ahora cojo esto y ya se selecciona la instancia, con lo cual ya puedo buscar el check outline. Listo. Y ahora quedaría el search bar. Ahora mismo nuestro search bar está muy limitado. Es muy simple. Bueno, no es que, ni siquiera es un search bar, es un input text o un text input. No tenemos search bar, no tenemos ninguno. Pero por lo pronto lo podemos mostrar con esto. Vamos a coger un text input. Este era el default seguramente y vamos a esto, una instancia de esto. Ahora voy a contar una cosita de lo del text input. Porque, bueno, espera, lo voy a meter y ahora os cuento. Lo meto en el filter bar. Bien. Se agrandó, no pasa nada. Cojo esta modal y ahora mismo le voy a cambiar el comportamiento horizontal para que se ajuste al contenido que hay en su interior. Ya está, perfecto. A ver, esto no tiene diseño, porque está todo volcado de aquella manera, pero tampoco está tan mal. Nos podría valer para un MVP. Tenemos, a ver, a lo mejor tengo un tamaño de un SM. No, el SM justo es el que no quería. El SM y XS es el que tiene el tipo sólido. Entonces voy a volver al LG. Bien, lo dejo así. Decía, search bar. Hola, Tam, muy buenas, bienvenido otra vez. Bienvenida. Sí, muy bien, Tam. Decía, search bar, perdón, text input o input text. Hace un momento dije que iba a ser, ha vuelto, sí, bienvenida. Hace un momento dije que iba a empezar a crear todos estos componentes en vídeos dedicados. 4K, con mucha más atención, yo sentado seguramente. Pues el primero que voy a hacer es este. Que en realidad no solamente vamos a usar un campo de búsqueda en esta modal. Dentro de nuestra aplicación vamos a usar otros. Entonces, a lo mejor un campo de búsqueda en esta barra de filtros es simplemente un label, un icono y poco más. ¿Qué quiero decir? A lo mejor este campo, en el apartado de, por ejemplo, en el apartado de mi usuario, cuando yo venga aquí y pulse o Glenda pulse en su avatar, se abrirá una pantalla que ya la vamos a diseñar en el directo P140 de la semana que viene, y ahí seguramente habrá campos donde el usuario pueda introducir información. Pues ese tipo de text input va a tener muchas más propiedades y elementos. Es más, podría, para que entendáis lo que estoy diciendo, decía, más elementos. Lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer en esos vídeos es lo siguiente. Me voy a ir un momento a Vivaldi para cambiar de Figma y yo poder entrar a un apartado de Figma que no quiero que veáis. Mientras tanto veis mi perfil en Figma, que es figma.com/@Juanpol. Entonces me voy a ir a abrir el
UXFOMO Design System, que lo tengo aquí. Ya lo tengo abierto, me vuelvo a Figma y lo que vamos a hacer es coger nuestro search bar o text input, mejor dicho, de UXFOMO Generator, y lo vamos a dejar prácticamente con todas las opciones que tiene este componente. ¿Veis? Un label, un icono, un texto opcional que puede mostrarse o no, un icono izquierdo, sí, lo digo bien, un label, un icon button, que generalmente es para borrar lo que hemos introducido, un segundo icono que en este caso se está usando para mostrar u ocultar una contraseña, un texto de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Además, con todos sus estados. Mensaje de error, ¿veis? Todo eso en el UXFOMO Generator, con esto. Ese va a ser el primer vídeo. Bien, continúo. Bueno, a ver, hay un comentario. Bueno, estáis... a ver, dice Tomás, una barra de filtros en el... No. No tiene... yo escogí... Tomás dice, se pregunta, ¿una barra de filtros en el crear paleta tiene sentido? No. Lo que pasa es que, aunque yo le llamo filter bar, aquí pongo una cadena de texto. Y también hay un botón de acción. Entonces, este filter bar, a lo mejor en esta pantalla, no mostraría todos los filtros, ni el search bar, ni la selección múltiple, o sí, la selección múltiple podría ser, pero por ejemplo, el botón de acción podría ser mira Tomás, me vas a entender lo que quiero decir, podría ser buscar nuevas paletas de forma aleatoria, al azar, como hemos dicho, o con este icono de shuffle. ¿Me explico? Para dibujarlo bien, en lugar de usar aquí la selección múltiple, este podría ser como un icon button de acción y en lugar de este icono podríamos mostrar tranquilamente el shuffle. Y ya tendríamos, imagina, esta es la modal para crear paleta de colores. Vale, podríamos ocultar el botón de acción, los 3 filtros y el search bar. Lo ocultamos. Bueno, a ver, esto se rompe porque está con un comportamiento hue. Pero podríamos mostrar el nombre, podríamos mostrar y poder editar el nombre de la paleta y también podríamos buscar, como digo, buscar nuevas paletas. Hay una cosa que no hice y que yo aquí intenté describir en el wireframe. Voy a volver al paso anterior. Bien. El shuffle lo voy a dejar, bueno, no. Si estoy hablando ahora mismo de filter bar, lo voy a dejar como selección múltiple. Bien. Decía, en el wireframe yo intenté mostrar que los voy a separar. Esto quiere decir que, aunque yo pueda poner, por ejemplo, un separador como una línea, no sé si me interesa poner eso o tener como, por ejemplo, ahora mismo podría tener como si estaría todo, podría tener un bloquecito, una cajita para lo que es la cadena de texto, que podría ser en este caso el nombre de la paleta. Y otra cajita ya sería el icono de selección múltiple, el icon button de selección múltiple. Si hablamos de filtros, ya mostraría una caja con los tres o la cantidad de filtros que necesitemos, otra para la selección múltiple y otra para el nombre de la cadena de texto. Más o menos. Para el nombre de la paleta en este caso. Me estoy liando, pero voy por buen camino. Venga. Veamos.
Muy buenas, Iván, muy buenas. ¿Qué pasa? Julbert dice, un componente bien hecho con variantes. Me resuena lo que dijo GOM22, Sí, sí, sí. Justamente este componente que voy a hacer en este primer vídeo, como digo, lo quería grabar esta tarde y no lo grabé esta tarde, lo grabaré seguramente el domingo para publicarlo el lunes. Es por petición de GOM22, correcto. Ahora, yo os pido que penséis conmigo una cosa. Si esto, imaginaros, tenemos una barra de filtros. En crear una paleta no, pero por ejemplo, si nos vamos a la pantalla de inspiración o a la modal de inspiración de paletas, yo la pego por aquí, cojo el filter bar ahora mismo, lo copio, lo pego, lo pongo por aquí, le digo que le digo a esta modal que se ajusta al ancho de sus contenidos. Y aquí ya empieza a tener un poquito más de sentido. A lo mejor el botón de acción no hace falta. Quizás el nombre o cadena de texto tampoco, pero el buscador a lo mejor sí. Porque si hemos dicho que nosotros tenemos la posibilidad de, o vamos a darle la posibilidad al usuario de ponerle un nombre a una paleta de colores, a lo mejor queremos buscar por aquí. También podemos, con la selección múltiple, activarla y seleccionar dos para, por ejemplo, eliminarlas. O si el día de mañana nos interesa descargar esa paleta en algún tipo, me estoy fumando lo que sea, pero si quiero descargar dos paletas en algún formato, pues con la selección múltiple también lo voy a poder hacer. Y también los filtros nos van a poder filtrar las paletas que tengamos. Y ya no sé qué filtros vamos a poder implementar o vamos a necesitar implementar. Entonces, si alguien quiere ir tirando ideas, fabuloso. Lo podéis comentar aquí en el chat del directo o si esto lo veis después o si os ocurre después, lo que podáis hacer es dejarlo como un comentario en el hilo dedicado a este directo P138, un hilo que tenemos en un canal de Discord, de nuestro canal, de nuestro servidor de Discord, que se llama Directos, YouTube. Ahí pone P138, diseña la mejor barra de filtros y algo así. Pues ahí podéis poner capturas, links, lo que sea, o ideas, ¿no? Venga, bueno, aquí en Discord estamos todos los días hablando de estas cosas, no solamente de los directos, sino respondiendo dudas de UX UI y de, como digo siempre, temas relacionados con nuestra industria. Entráis en juanpol.com/Discord o leéis el código QR. Bien. A ver, Tomás dice, todavía queda probar si serán 3 filtros. Claro, Tomás. 3 filtros o podría ser un filtro solo con un, correcto, con un drop-down. Exactamente. Yo he puesto 3 filtros porque además dije que este filter bar, ahora mismo yo lo estoy implementando en la modal. Pero el día de mañana podrá estar en otros apartados o en otras pantallas o landings de nuestra aplicación. Y ya no sé qué nos podemos encontrar ahí. Imaginaros que en algún momento tenemos la posibilidad de... Hay una cosa, por ejemplo, que he visto esta semana en ChatGPT. Han añadido un ítem que pone librería, library. Entonces, cuando tú pinchas ahí, lo que te muestra ChatGPT son todas las imágenes que has generado en diferentes hilos de la aplicación. Ahí vale, son solamente imágenes, pero ¿quién nos dice que podamos tener, por ejemplo, como una especie de repositorio dentro de la aplicación, del UX FOMO Generator, donde estén las paletas de colores que tenemos o que hemos generado, imágenes que hemos subido,
para los diferentes proyectos y que queremos reutilizar y no usar otra vez. Porque esto quiere decir que podríamos tener en la caja de prompt un icon button, por ejemplo, que se llame library, donde esté todo. Entonces ya no tendríamos que subirlo. Iríamos a la librería y lo cogeríamos de ahí. Y lo añadiríamos a la caja de prompt. Pero ya directamente desde nuestra aplicación. ¿Me seguís o no? Creo que no es una ida de olla mía. Creo que podría tener sentido. Es una buena idea, dice Tomás. Grande, Tomás siempre me secunda. Grande. Bueno, vamos a ver. Pero ya entendéis por dónde voy, ¿no? Bien. Vamos a lo siguiente. Yo aquí tengo mi wireframe en papel, como digo, donde tiene más detalles y... vale, hay preguntas entre vosotros. Estaría muy bien, dice Tam. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Aunque vamos a hacer lo siguiente. Aunque no tiene diseño, voy a coger nuestro proto filter bar, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la página prototype y en las distintas pantallas la voy a implementar, la voy a meter y voy a dejar lo que en principio podría necesitar. Veamos. Yo creo una paleta. Le doy a nuevo. La paleta se va generando, ya veremos qué aparece en esta instancia de la modal y aquí aparece nuestra paleta en principio con 5 colores. Aquí le habíamos dejado el icono para buscar más paletas o para que el sistema nos devuelva más paletas de forma aleatoria. Aquí, entonces lo voy a coger, lo voy a pegar, la voy a llevar arriba, lo voy a dejar así y de aquí solamente, en principio, voy a ocultar el search bar, la selección múltiple también, los filtros también, el título también y voy a dejar el botón de acción y vamos a ponerle el icono de shuffle. Vamos a mismo cambiar los paddings, el padding left y padding right del filter bar. Y vamos a ponerle a este botón, primero el icono de shuffle. Y en principio, como label al botón le voy a poner, ¿cómo podríamos decirle al usuario que pulsando va a encontrar, buscar, sorpréndeme, sí. Bueno, ¿qué le pongo? Paletas al azar. Por ahora lo voy a dejar así. Es horrible, sí, pero colores al azar. Generar paleta aleatoria, dice Tomás. Bueno, no sé si me gusta mucho el copy, no sé, por el momento lo vamos a dejar así. Y ya nos valdría. Sugerirme paleta. Bueno, a ver, tirad más ideas, pero por el momento voy a poner paleta aleatoria. Venga, sí, paleta aleatoria, no me voy a comer la cabeza. Bien, ahora, cojo esto mismo y me lo llevo aquí lo voy a mantener. Voy a coger esto, lo voy a copiar. Lo voy a mantener, como digo, aquí, igual. Pero veis que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. No es una... Evidentemente, aquí hay que darle cariño. Esto, tanto botón así no me convence. Hay que darle cariño, como digo. No van a ser los elementos finales de nuestra filter bar, o como se llame. Eliminamos color. Aquí sería igual también.
Y vamos a coger otras, por ejemplo, vamos a ir a componentes y si empezamos a mirar más cosas, tenemos aquí, por ejemplo, en inspiración sí la necesitaríamos. Entonces voy a coger la de inspiración, la modal de inspiración, me voy a ir a prototipo y voy a empezar a ordenar esto un poquitito mejor. Esto quiere decir que en esta sección la voy a duplicar y aquí va a ser inspiración, ok, y ahora mismo esto no, ahora mismo no lo necesito para nada. Cojo, vamos a cogerla, aquí tengo todo, lo diré, aquí tengo todo quitado o ocultado, lo tengo ocultado, con lo cual puedo cogerlo, copiarlo, me lo traigo a la modal de inspiración, perdón, no era esta, bueno, no pasa nada, lo pego por aquí, por el momento se pega aquí, me voy otra vez a buscar en la modal de inspiración, la copio, me la llevo a prototype, la pego aquí y ahora sí hago cositas. Esto lo quito. Me he liado, lo había traído aquí y me olvidé. Vale, tenía aquí repetido, no pasa nada. Esto lo pongo dentro de nuestro container. Teníamos aquí esto, lo voy a dejar aquí. Esto lo pongo en el centro horizontal y el centro vertical, con atajo de teclado como le gusta a Tomás. Esto lo pego en el interior. Vale, se va a romper, no pasa nada. A este contenedor, en lugar de dar el fill container, le voy a dar hue y queda bien. Bien, ahora, dijimos, vamos a mostrar todo otra vez. Lo muestro todo porque no me lo acuerdo. Dijimos, inspiración. Aquí tengo un botón que está medio... Vale, sí. Dijimos, título no. Paleta aleatoria tampoco. Bueno, botón de acción tampoco, en principio. Filtros podemos dejar... Vamos a dejar dos. Vamos a dejar tres por ahora. Vale. Aquí. Vamos a cambiar el comportamiento de los elementos dentro del auto layout filter bar. Está todo desordenado. Vale. Dije, search bar lo dejo por ahí. A los filtros lo voy a meter en un bloque que se llame filters. En la interfaz estoy poniendo todo en español, pero aquí en las... Bueno, aquí estoy haciendo un poco de mezcla. Lo dejo así, coño. Venga, los filtros. Eso podría estar un poquito más junto. Y la selección múltiple, yo la dejaría, en principio, cerca del search bar. Esto podría ser un nuevo contenedor que se llame acciones. Y lo dejaría por aquí. Pero entendéis, ¿no? Esto me lleva a otra cosa. Primero, voy a ver si hace falta... Bueno, podría montar directamente también una sección con mis paletas, que podría ser prácticamente igual, con el filter bar igual. Pero lo voy a hacer. Lo voy a dejar vacío, es decir, grande y vacío, porque aquí vamos a poner otras instancias. Tenemos que prototipar. Sobre todo cuando vamos a mostrar qué pasa cuando acciono la selección múltiple. Lo dejo. Voy a hacer una nueva. Esta la voy a duplicar. Y en principio le pondré mis paletas. Mis paletas. Perdón.
voy a cambiar el estado de los chips de arriba, selected, en inspiración se va a hacer en default, lo dejo así, y también podría ser igual. También podría ser igual. Ahora, fijaros, las paletas de inspiración, yo aquí, si son mis paletas, podré borrarlas. Entonces, pero claro, en inspiración necesito una selección múltiple, porque yo podré aquí utilizarla, es decir, meterla en nuestra caja de prompt, seleccionarla y guardarla, pero dos paletas de colores no voy a poder usar en un mismo prompt. Creo que lo habíamos comentado. A lo mejor no hace falta la selección múltiple ahora mismo, en esta instancia. Entonces, puedo ocultarlo. En inspiración puedo ocultarlo. El buscador podríamos dejarlo. Bien. Dejadme ver más cositas. Vale, yo hablé de como distintas islas o distintos bloquecitos en lo que vendría a ser el filter bar. ¿Lo debería montar ahora? A lo mejor sí. Es verdad que no lo hice, no monté un componente, con lo cual aquí perdí un poco de tiempo, aunque en realidad tampoco es tiempo perdido porque esto es un poco loco todavía. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a componentes. Esto ya está montado, que es interesante. Y aquí, aquí sí voy a montar, bueno, un momento. Si hice en prototipos lo de crear paleta, bueno, lo tengo, ¿no? Ahora me estoy olvidando. Sí, lo tengo hecho, lo tengo hecho. Y lo tengo hecho con los elementos que... Vale. Si me voy a componentes, tengo todo aquí. Todas las opciones. Esto ya me lo puedo cargar porque no me hace falta. Lo que quiero ahora es trabajar los contenedores. Esto puede ser que me lleve a cambiarle el nombre al componente, que no se llama filter bar. Evidentemente que se use como filter bar, pero a lo mejor en una de las instancias donde aparece solamente el botón de acción, no queda muy bien que se llame filter bar. Pero bueno, ya sabéis. Es que en realidad es todo filter bar salvo el nombre, salvo la cadena de texto. Nada, me callo, sigo. Hablé de cajitas. Ahora mismo yo monté cajas en Loto. Estas dos estaban dentro de un autolado que se llama acciones, pero dije que esto sí podría estar visualmente separado. Los filtros ya no. Entonces los voy a coger, los meto en una autoridad nuevo, le voy a llamar filters. Y como por el momento no tengo colores, voy a poner un color de fondo. No tengo colores buenos, tengo colores. Le voy a poner un poquito de opacidad al blanco. Y vamos a dejarlo así. El botón de acción lo voy a dejar suelto. Y lo que es la cadena de texto, sí, también lo voy a poner en una caja. Hago un auto layout y le voy a poner, por ejemplo, palette name. Le voy a poner el fondo blanco con el 5% de opacidad, como el otro. Aquí está cogiendo el alto de los botones. En este caso, para más o menos ahora mismo tener este tipo de... la misma altura, le voy a dar un fill container a esto. Vale, está un poco más grande, pero no pasa nada. En realidad está como quería. Lo que podríamos hacer es el autolayado filters, también darle un fill container en vertical y se va a quedar así.
a lo bestia, pero se va a quedar así. Para darle un pelín más de cariño ahora, podríamos poner el radius que tiene el botón y el search bar, que es 12, son 12 píxeles. No, no son 12. Son 8, perdón. Este botón de acción queda pequeño, pero vamos, no, aquí tampoco me voy a comer la cabeza, no hay un LG, no, lo voy a dejar igual, pero esto sí, aquí le voy a meter los 8 de radius y le voy a poner unos paddings, por ejemplo, que podrían ser como estos, en principio. 16. Por ahora lo voy a dejar así. Voy a quitar los paddings de el Auto Layout Filter Bar. Por lo menos el padding left que está aquí molestando. Bien, se queda así. Pero veis, ya está un poco más, vamos a decir, organizado. A estos botones también podríamos ponerle 16. En realidad podría ponerle menos, porque ya tiene espacio, en principio, este botón. Ya tiene sus paddings. Vamos a ponerle 8 en principio. Y más o menos visualmente queda parecido. Lo que podéis hacer también es quitarle o achicarle un montón el gap horizontal, a esto. Sí, correcto. Vamos a ponerle también un 8 en lugar de 24 y ya va a estar un poquito mejor. Vale. Es verdad que esto había dicho de ponerlo en un contenedor y no lo puse. Lo pongo en un contenedor, le llamé Actions, acciones. Le voy a poner un gap horizontal de 16 y le voy a decir bueno, no, iba a poner un... no, se va a quedar así. Se va a quedar así. Vale. Vamos bien. Ahora, esto lo voy a copiar y me lo voy a llevar a Prototype. Bien. Lo quiero poner, yo estoy generando una paleta, genero, vale, estoy aquí. Fijaros, aquí me falta algo. Ya estoy viendo que me falta algo. Antes lo oculté, no sé por qué, por las prisas seguramente. Vamos a tirar otra vez esto aquí. La verdad, antes de hacer esto, aunque no esté terminado, esto ya mismo podría ser un componente. Lo convierto en un componente. Y se va a llamar filter bar por el momento. Ahora, esto sí, lo dejo así. Si estoy en componentes, lo dejo por aquí. Vamos a ponerle el nombrecito como hacemos con otros componentes. Filter bar. Lo del wireframe ya me lo puedo cargar. Bueno, vamos a dejarlo por las dudas. Esto va a ser sí filter bar aquí. Evidentemente lo voy a hacer así, porque no me hace falta ahora mismo. Quizás sí ponerle vamos a ponerle un color negro de fondo, a un 1-1. Vale, esto es, como digo, filter bar. Usamos la nomenclatura de siempre, correcto. Bien. No le hagáis mucho caso. Vamos a darle un pelín más de cariño a este buscador, que en realidad es un text input. No tiene... Bueno, vamos a poner mínimamente. Vamos a cambiarle y vamos a ponerle un... ¿No tengo un icono de buscar? Sí, tenía un icono de buscar, ¿o no? No me lo puedo creer. No me acuerdo el nombre. No lo tengo. Bueno, buscamos ya. Search. Cojo un outline. Este tiene un menos. Aquí. Bien. Por darle un pelín más de cariño, como digo. Lo convierto en un componente, como siempre. Cojo el vector, lo renombro, lo dejo y todo igual. Perfecto. Se llama Magnify. Bien. Me voy otra vez a
el search bar. Este. Lo cojo y aquí sí le pongo el magnify. Vale, ya sé. ¡Ay! Tengo dos, no me digas que tenía uno. Las prisas Juan, no me digas que tenía uno. Tenía uno y me quedo. Tenía. Quito esto. Juan. Truco del almendruco. Cojo cualquiera y ahora cojo el Magnify otra vez. Le voy a poner un buscar. Es tan proto text input que no tiene cadena de texto, por Dios. Nada, lo voy a poner a mano. Propiedad de texto, digo, buscar. Vale. Veamos. Esto ya a una instancia y me la empiezo a llevar a prototype. Sigo trabajando en crear paleta. Llegamos aquí, estamos aquí. Bien. Vamos otra vez. La pego en su interior. Bueno. Con Hue Content. La pego en su interior. Al botón, como digo, vamos a coger la cadena, lo pegamos a mano, le voy a poner el shuffle, el icono shuffle, como digo, lo dejo así. Aquí los filtros no hacen falta. Ya en el... No sé si hacerlo ahora, que no tiene diseño, no, ahora no voy a hacer. Ahora mismo voy a ocultar el bloque de filtros. Esto le digo que sea un fill container para que se ajuste al ancho de su contenedor, perfecto. Vale. A esta instancia le voy a quitar el color de fondo que usé en el componente, lo dejo así, y la cadena de texto del título la voy a dejar así, aquí lo voy a dejar, esto tiene que ir. Paleta aleatoria, en este caso a lo mejor tendría que ocultar también las acciones estas y en este caso, esta variante de filter bar tendría que ser así. Por ejemplo, buscamos paleta aleatoria aquí. Esto ya me lo borro. Pero, ahora que estoy pensando, realmente, el nombre, el título de la paleta en este caso, dentro de un contenedor no me gusta nada. Creo más bien que haría lo siguiente. Si me voy a componentes, y me voy a filter bar, podría quitarle... Podría, a ver, dejadme pensar. No, podría quitarle los paddings, left y padding right, le quito el fondo, agrando un mínimo, le voy a poner un SM regular, bueno, no lo tenemos porque estamos tirando de, bueno, podría, no lo tenemos. Vamos a coger, esto lo estamos tirando de UXFOAM Design System y no tenemos ahora mismo relacionado o adjuntado este sistema de diseño. Vamos a poner los tamaños que tienen aquí. Evidentemente son 14, incluso más. Podríamos poner un 16. En este caso, no. En el componente lo dejo como 16. Le voy a poner nuestra regla ahora mismo, que son 16 más 8, 24. Lo dejo así y me voy a prototipo. Y en este caso sería nombre de la paleta de colores. Cuando pulsamos nueva paleta, se genera el nombre. Por ahí podría ser un nombre genérico o un nombre de la paleta de colores. Ahora, esto estaría bien así, pero vamos a llevarlo, vamos a cogerlo así, lo copiamos y me lo traigo aquí. En este flujo podríamos mostrar qué pasa cuando, o bien pulso una paleta, buscar una paleta aleatoria o pulso sobre el nombre para editarlo. Vale. Parece que vamos mal, pero vamos bien. Por lo menos yo lo tengo en la cabeza, ¿eh? A ver, ¿hay etiquetas? Voy a parar un poco, voy a tomar té, que estoy hablando mucho solo.
A ver dónde me quedé. Habláis entre vosotros. Generar paleta aleatoria, decía Tomás. Julbert dice sugerirme paleta. Iván dejó algo y lo borró. Dejó otro y dice, ¿y el botón en la misma línea de los chips? No sé qué hace Tomás mostrando las manos. Iván dice, ahí los chips funcionan como estados. Ahora entiendo por qué el botón de paleta aleatoria aparece abajo. Creo que llegué tarde a eso. No tiene sentido la selección múltiple en inspiración. Vale, no tiene... La había quitado, ¿no? Yo creo que la había quitado y esto es muy lejos. Es muy viejo, digo. Correcto, correcto. No, ya. Estoy leyendo cosas viejas. Toolbar. Toolbar me gusta más el nombre, ¿eh? Bueno. Para toolbar tengo pensado otra cosa. Ya pensé en un toolbar, que lo vamos a necesitar. Pero bueno. Julbert dice, haces que parezca fácil, Juan. Manejar bien componentes y variantes alarga la vida. Sí, bueno, no sé si alarga la vida, pero te hace ganar tiempo, ¿no? Toolbar con variantes, inspiración. Toolbar con variantes, inspiración, mis paletas y crear paleta. Sí, esas serían como las variantes, ¿verdad? 100%, a ver, me seguís respondiendo y yo no lo había leído. Tomás dice otra vez, 100% de acuerdo, el texto solo queda bien, sí. Sin el color de fondo, correcto. Tomás dice, buen momento para dejar un like a Juan y para unirse a la comunidad. Grande, grande, Tomás, gracias. Dejad un like, por favor, sí, por favor. Eso, 51 minutos, venga, vamos a hacer algo más. Decía, inspiración, esto estaba aquí, me estaba en crear paleta. Vale, estaba volcando lo que es la instancia de esto. Nombre de la paleta, papá, eliminamos aquí, esto se mantiene igual, eliminamos otro, se mantiene igual y nos quedamos aquí, pero recordad que esto ya tenía unas protoconexiones que tendré que cambiar si hacemos un prototipo condicional con variables. Lo tengo presentísimo en mi cabeza. Vale, voy a hacer otra cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo editar nombre de paleta? Voy a coger esto, que podría ser tranquilamente aquí. La conexión, hoy por hoy la voy a quitar. En todo caso, la conexión sería haciendo clic en esta cadena de texto. Esto es un prototipo, ¿eh? Ok. Con un clic, bien. Y en este caso, vale, no tengo ahora mismo, esto no es un componente, lo monté así nomás. Si yo voy a componentes, yo aquí voy a tener que, por ejemplo, yendo a prototipo otra vez. Mirad, lo voy a hacer a mano y lanzamos el prototipo aunque sea de cartón piedra. Yo podría seleccionar, pinchar en el nombre y si me... A ver, esto habría que ser, vamos a decir un bench. Vamos a pensar rápido. Yo cojo esto, lo lanzo en un prototipo. A ver, aquí creo que Tomás me pone una etiqueta y hablando de lo mismo. Juan, para el cambio de nombre habría que hacer un text input ghost, justo. Más o menos estoy yendo por ese lado, Tomás, correcto. Básicamente yo dije, estoy aquí y digo, venga, el nombre genérico ya veríamos si lo ponemos con algún color especial o algo, como diciéndole al usuario, este es un nombre que te estamos ofreciendo nosotros, pero si lo pincho, ya podría aparecer el cursor y empezar a escribir. A lo mejor, a mí lo que me pide el cuerpo ahora mismo es que yo
no estar editando en el aire dentro de la modal, sino dentro de mínimamente, a lo mejor, un margin bottom para justo, no editar en el aire, pero es una precisión personal, ¿eh? Pero aquí podía empezar a escribir. Esto quiere decir que, dice Tomás, en las cards de Trello es una aplicación, ya sabéis, la de los paneles y las tarjetitas, hacen eso, se puede editar así, con el clic, correcto. Lo que pasa es que ahora mismo yo no caigo cómo muestra Trello eso. Tú pinchas y aparece el cursor y ya te pones a escribir. Ahí dejé una imagen en Discord. Bien, lo escuché hace un momento. Voy a ir un momento a Discord. Vosotros no lo veis, pero voy a coger y la voy a pegar aquí. Ok. Tomás la deja en el P138 como debe ser. Perfecto. Vale. Bueno, sí. Lo que está haciendo es... Mirad. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en aquí. Gracias, Tomás. ¿Veis? Aquí están las dos tarjetas con su título y al pinchar en una de ellas se abre el Text Input Ghost que decía Tomás y ya puedo editar. Esto me gusta. Lo que me pasa a mí visualmente es lo siguiente. Yo quiero hacer esto, pero aquí vamos a ir al paso anterior. Para que no haya un salto raro. A ver, podríamos dejar siempre el nombre alineado con el primer color a la izquierda y podríamos también, que no sería una cosa descabellada. De hecho, si miro lo de... No. ¿Veis? Trello tiene un espacio y el text input se abre un poco más por aquí. Ya habría que ver qué pasa. No, claro, la captura no sigue. No me acuerdo cómo sigue para abajo. Pero claro, a mí lo que no me gusta en principio es que aquí, si yo esto, vamos a poner el mismo nombre. Ahora mismo, ¿no? Y vamos a hacer lo que hace Trello con... A ver. Vale. Ahí hay otro comentario, no sé si fue... Eso debe ser... Hay más... Vale. Claro. Ok, Tomás pega otra imagen. Tomás, hazme un favor. Pega esa misma captura, pero sin el campo editándose. Mirad. Tomás pega esto aquí. Pero claro, entiendo que... ¿Veis? A ver. Si esto... A ver, aquí está la captura que necesito. Ah, amigo, a ver, claro. En este caso... Gracias, Tomás. En este caso tiene el nombre... Y esto está con over, ¿no? ¿Por qué aquí no? Tiene el mismo vale, tiene el mismo comportamiento, claro. Tiene el mismo comportamiento. Si nosotros vamos al prototipo, a lo mejor, pero claro, aquí me estoy comiendo demasiado la cabeza. Mirad. Si queremos buscar la misma solución que en Trello, tendríamos que nuestro thumbnail de paleta de color, mejor dicho, ya tiene un contenedor con un padding, ¿veis? Lo estáis viendo, ¿no? A lo mejor podríamos ocultar el... Creo, y tampoco me chocaría tanto, no sé qué pensáis. En principio, ¿cómo lo solucionaría? ¿Y cómo haría esto? Sin rasgarme las vestiduras. Yo tengo el texto editado aquí. Perfecto. El texto por defecto aquí. Pincho. Mostramos el
El input ghost, el text input ghost, lo mostramos y lo hacemos rápido. Vale, es que palette name, lo tenemos como palette name. Bien, voy a diseño. Le voy a poner un stroke. Y le voy a poner blanco ahora mismo. Con una opacidad, lo ve con blanco. Y aquí, sinceramente, le meto unos paddings. Ahora mismo le meto unos paddings. 12. Se lo meto. Listo. A ver, imaginaros. Bueno, claro. Aquí tampoco... Esto no me termina de convencer. A ver, sí. Yo tengo aquí. Digo, venga, vamos a editar el nombre. Pincho. Perdón. Vamos ahí donde estoy. Vamos a avanzar esto. Bien. Tenemos el nombre. Pincho en el nombre. No es una cosa que me choque demasiado, que haya un movimiento. Se me activó un text input para yo poder empezar a editar. No es una cosa que... Claro, justo... Otra vez Tomás me dice y yo hago lo mismo. Dice Iván, en el screen de 3 puntos creo que ayudan a indicar que se puede editar el texto. Vale, estás hablando de 3, ¿no, Iván? Y Tomás dice, agregarle el padding al input en el estado active. Sí, es lo que hice. Básicamente esto sería así. Si nos vamos otra vez al frame, imaginaros, primavera, bueno, en realidad, a ver, también yo, vamos a ponerlo con un fixed, por Dios, vamos a ver, que ahora estoy, claro, esto está tirando de un componente, lo debería, no me matéis, voy a hacer un detach de esto, no me matéis, cojo esto, le digo fix, ok, y ahora voy a hacerlo así. Imaginar, bueno, otra vez. Bien, vamos a ir otra vez al prototipo. Estoy aquí, digo, venga, voy a editar el nombre, pincho, se activa y empiezo a escribir. No es una cosa que me choque. Aquí ya deberíamos hacer que, si pulso Enter directamente, al pulsar Enter, ya quedaría el nombre pintado de esa forma, con esa alineación. Si estoy otra vez en la edición y pulso Escape, esto también habría que prototiparlo. Pulso Escape, vuelvo a el paso anterior con el nombre sin cambiar. Y ya también, pero eso ya lo tendríamos que hacer con el componente que voy a generar en este vídeo dedicado, grabado y subido, pincho, y una de las cosas que debería añadir en este componente text input es, por ejemplo, si decimos que el usuario puede poner hasta un número máximo de caracteres en el nombre de la paleta de colores, yo podría hacer que el usuario empiece a escribir y que cuando llega más o menos por aquí al número que quiero, le pongo una advertencia como diciendo, chico, no puedes continuar. ¿Entendéis por qué tengo que generar este componente? Y lo voy a hacer, y bastante curradito, porque las opciones dentro de este input van a ser muchas. Bien, creo que está bien planteado lo que ahora mismo tenemos en la cabeza. Por ahora lo voy a dejar así. Las capturas de tomas, que las agradezco y las voy a eliminar. Por ahora están todas en Discord, si las queréis recuperar. Y lo dejo así. Editando nombre de paleta. Y para más o menos tener en mente lo que comentaba hace un momento, voy a documentar, los puristas me vais a decir de todo, las opciones. Mirad, bueno, podemos hacerlo directamente con esto. Editando nombre de paletas, de paleta de colores, nombre de paleta. Voy a achicar esto. Atención a mi documentación rápida.
text input, vamos a ponerlo en lista, text input o input text. Joder, lo voy a poner así nomás porque ahora mismo no tengo ni el nombre. Input text, text input, no quiero mezclar pegar los Cs, con estados activo, active, voy a ponerle full, con icono de caracteres máximos. También flujos, cancelar edición de nombre y enter para, o bueno, mejor dicho, confirmar nuevo nombre. Y voy a ponerme, entre paréntesis, vuelve al paso anterior. Y lo mismo para confirmar. ¿Ok? Voy a poner así esto en negrita para saber un poquito, o en semibol para identificar de qué cojones estoy hablando en cada uno de estos ítems de la lista. Y ahora no necesitaría más en esta variante de lo que es nuestro filter bar. Ahora, porque lo que es aleatorio, bueno, la verdad es que no sé si habría falta mínimamente documentarlo, sí. Mirad. Bueno, en realidad para hacerlo bien, vamos a hacerlo, ya que lo hacemos bien. Otro paso sería, cogemos esto, lo duplico, le voy a eliminar ahora mismo la conexión, esta y esta, y le voy a poner nueva paleta al azar. Y la documentación es la siguiente. En este caso le voy a poner como una lista. Y bien, pulsamos el botón paleta aleatoria. Siguiente, mostramos nueva paleta, nombre más colores. Estoy diciéndome a mí mismo o a nosotros que cuando pulsemos este botón va a cambiar el nombre de la paleta y ahora te leo. He visto unos iconitos y digo, ahora leo. Gonzalo, muy buena, no te había leído. Digo, pulsamos paleta de colores, paleta aleatoria. Aparece, a lo mejor, pulsamos paleta aleatoria. Si hiciera falta, tendríamos que pensar en algún tipo de GIF o animación o microanimación, lo que sea, para como buscando paleta. Porque es probable que la conexión del usuario tenga algún problema o que nuestra máquina esté sobrecargada y que no devuelva rápidamente, esto también es UX, no devuelva rápidamente un resultado. Entonces vamos a mostrarle al usuario que esto está vivo y que no ha petado. Entonces, pulsamos, claro, podría ser un esqueleto de las cargas de paletas. Eso está bueno. Eso, bueno, mirad. Mostrar skeleton de muestras de colores, mejor dicho. Eso está bueno. Y esto me lleva a aquí. Yo a veces me documento mis tareas para el día siguiente, la semana siguiente, cuando sea, de esta forma, en la vida real. Pongo una manito y me pongo crear variante
del componente color cell o cell color. Bueno, color cell creo que era. De esta forma voy a poder mostrar en el flujo que genere a partir de aquí, que son estos pasos, los colores con el esqueleto indicándole al usuario que se están generando, están creándose algo o buscando mínimamente. Venga, y después mostramos nueva paleta con nombre y colores. A lo mejor, tendríamos que pensar, y no es ninguna tontería, tendríamos que pensar si en algún momento hay algún problema y tenemos que mostrarle un mensaje de error. Si mal no recuerdo, nosotros en este componente, que es el color cell, como dije, tenemos en este caso, no tenemos en este caso, como sí tenemos en el thumbnail, un mensaje de error. A lo mejor, no sé si el error, en realidad, el error no se generaría en un color de la paleta, sino en toda la paleta. Porque entiendo que esta paleta no se... A ver, entiendo que esta paleta no se genera al azar, se busca al azar. Si se genera al azar, podría dar problemas un color, entiendo. Pero si se busca una paleta al azar y no se encuentra por algún tipo de problema, a lo mejor no hace falta mostrar un estado en el color cell. Si no, podríamos mostrar en esta pantalla, joder, estoy perdidísimo, en esta pantalla, el mensaje de error aquí. No tenemos el... Sí. Aquí sí. Se quedarían los colores vacíos. A lo mejor también hace falta un empty, un color cell empty, ¿no? Mostramos una paleta de colores, nombre y colores. Y también un caso, como una segunda opción del ítem 3, es mostramos mensaje de error con nueva variante de color cell vacía, o nueva variante vacía o empty, vamos a ponerle, de color cell. ¿Me explico? Pues voy a leerlos ahora que he dejado esta reflexión en el canvas de nuestro diseño. Tiene el mismo comportamiento, es como es. A ver, ¿dónde me quedé? Gonzalo me decía, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿alguna vez utilizaste UX Pilot, el plugin? No usé el plugin, pero empecé a usar la aplicación porque estuve hablando de UX Pilot con Edward Chechique, que es un amigo. Sabéis que hablo bastante con él y él me estuvo dando consejos sobre UX Pilot. Vale, esto fue antes de que yo lea a Tomás hablando de las capturas. Ok, voy a bajar un poco más y agregarle el padding. Vale, eso lo leí. Es una microinteracción. Vale, eso con los iconitos lo decías a la microinteracción de pinchar en el nombre y que el text input se active con sus paddings, ¿no? Sí, correcto. Tomás dice, bueno, nos saluda a Gonzalo. Tomás dice lo de podrías hacer un skeleton, está contemplado, va a quedar súper completo, dice Tomás. Sí, va a quedar súper completo. Gonzalo dice, es una cagada, ¿no? Porque no está hecho con auto layout, básicamente no es responsive.
Sí, creo que llegaste tarde, Gonzalo. Esto es una mierda. La cagada de la que hablas, yo supongo que te refieres a esto. Es que esto todavía, mira, no sé si estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Esto es un protocomponente, no tiene ni diseño. Pero bueno, hoy estuvimos trabajando, vamos a decir, el UX. No creo que UX Pilot sea una cagada. Que a lo mejor es una aplicación o una tool que necesita madurar, sí, pero para mí no es una cagada. Creo que saca cosas interesantes, bastante interesantes. Ya me gustaría que Figma me dé eso. Y Tomás dice, no existe herramienta perfecta que haga todo lo que necesitamos, creo. Correcto, correcto. Bueno, 1:15, me voy a retirar. Estuvo muy bueno lo de hoy. Espero haber sido, decídmelo por favor en comentarios, un poquito más ordenado que otras veces.